Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando gracias, Señor, por lo que en esta noche tú nos ministrarás. Gracias por lo que hoy nos hablarás a nuestra vida y corazón. Y esperamos por sobre todas las cosas, Señor, que tu gracia divina y tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón y vida de quienes hoy se han reunido en este lugar y quienes también están a través de las redes sociales, la televisión y la radio. Sea tu mano moviéndose, Señor, y alcanzando y tocando vidas en una forma excepcional. Pedimos esa gracia tuya. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar sobre cada vida hoy para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy vamos a usar como título en este tema: un toque lleno de fe. En muchas ocasiones y en muchas oportunidades, cuando he predicado evangelismo, he hablado acerca de este tema y sobre todo de este milagro que ocurrió en la vida de esta mujer. Pero como estamos estudiando los milagros de Jesús, que es muy diferente a predicarlo en una campaña, vamos a profundizar, vamos a conocer, entender, vamos a tratar de ver cosas que no podemos ver en una prédica de 15 minutos o 20 minutos. Por lo tanto, ruego su máxima atención para que pueda así de esa manera también captar lo que Dios tiene para usted en esta noche. La historia de sanación de la mujer del flujo de sangre es transmitida por 3 evangelios. Le llaman los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y por supuesto la versión más detallada en cuanto al milagro en sí aparece en el evangelio de Marcos. No aparece el nombre de la mujer, no lo dice en ninguno de los evangelios, pero se describe con detalle su sufrimiento. Y cuando vamos entonces a la historia, en aquel día parecía uno de esos que de alguna forma
muchas cosas suceden o muchas cosas ocurren. Y desde temprano, de acuerdo a lo que Marcos nos comenta, vemos entonces que hay una jornada bastante difícil. Si miramos lo que Marcos describe, dice que tan pronto el milagro de la curación del endemoniado gadareno se produce, cuando ya ese hombre quedó libre totalmente de esos demonios, dice, volvieron a la otra orilla del mar de Galilea, y nos dice la escritura que ocurre ahí una emergencia. Cuando ellos salen de la barca y van caminando, por supuesto, aparece una emergencia, y un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, se postra a los pies del Señor Jesús y le implora que vaya a su casa. Le dice este hombre que tenía una hija única, enferma. Su hija tiene 12 años y se estaba muriendo. Entonces el Señor, con esa compasión, con ese amor que lo caracteriza, se dirige a la casa de Jairo en una situación que, por supuesto, en el día de hoy en muchos lugares se constituiría en una verdadera emergencia. Ahora, en el camino, en el trayecto hacia la casa de Jairo, de acuerdo a lo que nos cuenta la escritura en el libro de Marcos, aparece una interrupción. A la mayoría de nosotros, seamos honestos, nos desagradan un poco las interrupciones, y cuando queremos hacer algo o pensamos hacer algo o teníamos planificado hacer algo, esas interrupciones, por supuesto, no nos agradan mucho. Pero el Señor Jesucristo no se quejó, el Señor Jesús no se molestó, en cambio, Él simplemente aceptó aquello, porque sin duda habían personas con necesidad. La Biblia nos da una idea muy clara de la situación de esta mujer y nos muestra, por supuesto, la historia de esta mujer. Nos cuenta que había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Ella había sufrido mucho, de acuerdo a lo que Marcos nos dice, de muchos médicos. Ella había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Más bien le iba peor. Entonces, cuando oye hablar de Jesús, de acuerdo a lo que Marcos nos dice, vino por detrás de entre la multitud y tocó, por supuesto, su manto. Y aquí se nos muestra de una manera corta y gráfica la situación de esta mujer. Miremos en primer lugar, comencemos a profundizar un poquito. Miremos en primer lugar la duración de la enfermedad. Dice 12 años. 12 años con esa enfermedad. Seguramente usted tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, algo está cargando, y sobre todo las enfermedades se dan, bueno, en todas las personas, pero más notoriamente las personas de edad. Y ella llevaba 12 años con esta enfermedad. De acuerdo a lo que nos dice Marcos, la hija de Jairo tenía 12 años cuando se enfermó. Y esta mujer cargaba su enfermedad por 12 años y estaba sufriendo y padeciendo con ella. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver entonces que es gratificante y consolador al mismo tiempo para nosotros saber que Dios conoce cuánto podemos soportar. Y esto es un poco extraño decirlo, porque claro, o sea, ¿cómo esa mujer pudo soportar 12 años con esa enfermedad? Es increíble. Pero es como preguntarle a usted en ese momento, si usted supiera que va a soportar por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 o por 12 años esa enfermedad que carga ahora, y al final de esos 12 años el Señor lo sana, ¿no sería gratificante saber eso? O 5 años, o 3 años, o 2 años, o unos par de meses, no lo sé. Entonces vemos aquí que Dios sabe cuánto nosotros podemos soportar. La Biblia nos dice que esta mujer había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Eso quiere decir que había probado tratamientos. ¿Cuántos han tenido tratamientos de medicina aquí?
Levante su mano, no le voy a hacer ninguna pregunta, pero ¿cuántos están teniendo o han probado tratamientos de medicina? ¿Alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna gripe, alguna infección, alguna, no sé, alguna alergia? En fin, tantas cosas. Y usted va al médico, el médico le receta esto y vamos a ver cómo funciona esto, y después va otra vez y le dan otros remedios y así sucesivamente. Entonces, esta mujer había probado muchos tratamientos que le fueron penosos en realidad. Y cada médico que la había visto le había recetado terapias y más terapias, medicaciones y más medicaciones, que solamente resultaron inefectivas. Y para peor, por supuesto, fueron muy dolorosas. Es importante, muy importante en el día de hoy, que los médicos y toda clase de personas que trabajan, por supuesto, en el área de salud, que cuando dan un procedimiento y sugieran, por supuesto, ese procedimiento, sean realmente buenos, y que también ellos como médicos sean honestos con los pacientes en cuanto a cuáles serán los beneficios o los efectos secundarios que puedan ellos tener. Porque quizás usted dice, bueno, si el médico hubiera sido honesto conmigo, no estaría sufriendo ahora este problema. Claro, me sanó de esto, pero ahora tengo este otro problema. Este es como el daño colateral, las consecuencias de haber tomado ciertas medicinas que arreglan algo pero empeoran otra cosa. Ahora, no me cabe duda de que los médicos hicieron lo mejor que pudieron con esta mujer, hicieron lo que ellos creían que era mejor y quizás incluso fueron honestos con ellas. Sin embargo, el resultado fue sufrimiento durante 12 años, tratamiento tras tratamiento, y una falta absoluta de mejoría o alivio para esta mujer. En segundo lugar, vemos que había gastado todo lo que tenía. Eso es lo que dice Marcos. Por lo visto, al comienzo de su enfermedad, seguramente esta mujer era una mujer que tenía, quizás, voy a decirlo de esta manera, tenía algunas posesiones, tenía ciertas posesiones que seguramente gastó buscando inútilmente recuperarse de su enfermedad o recuperar su salud, pero lamentablemente no lo encontró. Se nos dice que de nada la había aprovechado. A veces alguien sigue un tratamiento que el médico le dio, por supuesto, que si bien no le cura completamente, le proporciona por lo menos alguna mejoría. Creo que eso lo hemos experimentado nosotros en algún momento. Pero esta mujer no había recibido absolutamente nada, ningún beneficio. Eso es lo que Marcos nos relata. O sea, antes le iba peor. La última frase de la mujer nos muestra su triste situación. O sea, estaba peor que antes. Sin duda que el sangrado, que esto lo que tenía esta mujer, era muy lento posiblemente, pero con 12 años de enfermedad, imaginémonos esto, 12 años de enfermedad, seguramente ya tenía una anemia muy severa. Y como resultado de eso, por supuesto, tenemos aquí una mujer de un aspecto muy pálido, delgada, un rostro prácticamente emblanquecido como el papel, quejándose de falta de fuerza, de energía, una debilidad extrema, con muy poca actividad o movilidad incluso. Por cierto, puedo decirlo, trasladarse hasta donde estaba el Señor Jesucristo, de por sí le tuvo que haber demandado un tremendo esfuerzo físico. Entonces, mirando la escritura, de acuerdo a lo que Marcos nos relata, una de las frases que Marcos dice es que ella oyó hablar de Jesús. Esto es sumamente importante. Observemos aquí el detalle que la escritura nos dice, que oyó hablar de Jesús. Alguien dijo algo bueno de Jesús. Alguien dijo algo positivo sobre la persona de Jesús de Nazaret. Y sabe, hermano querido, qué privilegio para nosotros es el poder hacer exactamente lo mismo. Hablar algo bueno de Jesús de Nazaret. Decir algo positivo de Jesús de Nazaret.
Entonces, el poder decir algo sobre aquel que por supuesto es nuestro Señor, es nuestro Salvador, esto nos implica entonces que nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ella oye hablar de Jesús, para entrar en el tema, ella decide que tiene que ir donde está Jesús. Y como su condición médica es algo privado, que por supuesto en aquellos tiempos nadie hablaría en público en una multitud de hombres y mujeres, ella decide ir por detrás de Jesús. ¿Para qué? Para que nadie le vea, para que nadie se dé cuenta. A eso se refiere. Entonces, la mujer enferma se acercó al Señor por las espaldas de él y sintió el poder que la sanó. Entonces la multitud que apretaba al Señor Jesús con curiosidad, pero sin fe, no sintió absolutamente nada. Ella sí. ¿Sabes? A veces imagino a esta mujer moviéndose primero o acercándose a la multitud por detrás y luego moviéndose y abriéndose paso, creyendo que nadie le podría ver. Y estaba totalmente equivocada. Porque es imposible para nosotros ocultarnos de la presencia de Dios. Y esta mujer que quería ir por detrás como de alguna manera que nadie se diera cuenta, Jesús se iba a dar cuenta sí o sí. De acuerdo al libro de Salmos, capítulo 139, el salmista escribe algo asombroso en una oportunidad que en el contexto del Salmo, no lo voy a leer completo, pero es importante. En el contexto del Salmo, en realidad David estaba tratando de huir de Dios o de esconderse de Dios. Y en el versículo 7 comienza a decir: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, dice él, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, o no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo dice, te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y mira lo que dice David aquí: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aleluya. Entonces en este salmo David, tratando de escaparse de Dios, se da cuenta que es imposible. Nadie puede escaparse de Dios. Dios lo observa absolutamente todo, lo sabe todo. Y es, sin duda, Dios sabe lo que nosotros hacemos. Es en esa presencia, delante de quien nosotros quedamos expuestos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos diariamente queda expuesto en esa presencia. Entonces, el Dios de David era el mismo que la mujer estaba viendo. Y sin duda es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora. Escuche bien, Él lo sabe todo, Él está en todo lugar, Él tiene todo poder, conoce todas las cosas y nosotros no podemos escondernos. Ahora, volviendo a esta mujer, tenemos aquí una mujer desesperada, con una tremenda enfermedad, pero al mismo tiempo con una tremenda fe. ¿Por qué? Porque ella dice una frase que yo no sé si alguna vez usted ha usado algo similar: si solo tocare su manto, seré sana. Eso es como decir: si solo puedo estar en el culto, seré sana. Yo estoy tratando de graficar algo nuestro en nuestro tiempo, ¿no?
De alguna manera esta mujer tenía fe que si tocaba el vestido del Señor Jesús, su problema estaría solucionado. Ella entonces, desde el punto de vista de la religión, miremos esto, estaba legalmente impura debido al flujo de sangre. Esa parte quizás nunca la vemos, no la observamos, la odiamos, pero esta es una realidad. Es decir, esta mujer no podía tocar a otra persona porque lo contaminaría. Para nosotros tal vez en el día de hoy, por supuesto, no lo vemos como una enfermedad tan grande, pero la verdad, lo era. Para que podamos ver la gravedad de la situación, permítame leer algunos versículos para que usted entienda en el estado en que esta mujer estaba. De acuerdo a Levíticos capítulo 15, versículo 25 al 28, Levítico es la ley de Dios para el pueblo de Israel. Por lo tanto, allí nosotros encontramos todos los mandatos de Dios a Israel. Y allí dice, el versículo 25 al 28, Levítico: y la mujer cuando siguiere, dice, el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Mire esto. Esta mujer, al escuchar hablar de Jesús, encontró la única esperanza que le quedaba, la única esperanza que tenía. Llevaba 12 años rechazada de todo y por todos. Entiéndalo así, por favor. Esta mujer sexualmente, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Levítico, esta mujer sexualmente no podía tocar marido por su flujo de sangre. Esta mujer maternalmente no podía criar a sus hijos o cuidar a sus hijos por el flujo de sangre. Esta mujer, como ama de casa, por el causa de su flujo, no podía hacer ninguna cosa allí, ni tocar ninguna cosa, porque todo sería impuro. No podía lavar platos, no podía barrer el piso, no podía realizar ningún oficio. Esta mujer, por el flujo de sangre, socialmente no podía saludar a nadie, porque si tocaba a alguien quedaba inmundo. Esta mujer, espiritualmente, por su flujo de sangre, no se le permitía entrar al templo. Físicamente, esta mujer, por su flujo de sangre, estaba agotada y socialmente sería desterrada. O sea, aquí vemos una situación mucho mayor de lo que usted había conocido. Creo que este hecho de considerarse inmunda y el saber que nadie podía acercarse a ella provoca el deseo de que nadie, por supuesto, la notara, pasar desapercibida. Eran las razones para que fuera por detrás de Jesús y no le hablara directamente, como por ejemplo Bartimeo, que le gritó: Jesús, hijo de David. O sea, ella quería pasar desapercibida porque conocía la ley del pueblo de Israel. Ahora, imagínate cuántas personas habría en esa multitud apretando al maestro. Muchos cuerpos de alguna manera tuvieron contacto con los vestidos de Jesús o con los brazos, el cuerpo de Jesús, y a ellos no les pasó absolutamente nada especial. ¿Sabes por qué? Algunos simplemente lo tocaban porque eran curiosos. Mera curiosidad, o sea, estaban en la multitud por curiosidad. No estaban buscando a Jesús, estaban viendo qué iba a pasar, qué iba a suceder. Déjame ver qué va a pasar.
Este es el problema de mucha gente hoy. Jesús no toma en cuenta este tipo de personas que simplemente van por curiosidad o vienen a Él por, ¿cómo llamarle?, probando cómo será eso de ser cristiano. Es como decir, seguiré a Jesús para ver qué pasa. Incluso cuando vemos esto y lo ampliamos mucho más, muchos se bautizan por curiosidad, cuando en realidad no saben que seguir a Jesús es el paso más importante de la vida del ser humano. Muchos tocan a Jesús superficialmente y por eso vemos que no hay cambios, no hay transformación, no hay cambios radicales en la vida de muchas personas. Vienen a la iglesia pero siguen viviendo de la misma manera que siempre han vivido. Muchos llegan a Jesús pero no quieren comprometerse con Él. Por eso siguen siendo las mismas personas de siempre. No hay ningún cambio en ellos. Entonces, el tocar a Jesús requiere un compromiso muy serio con Él. Si tocamos a Jesús superficialmente, no van a haber cambios. Nuestras vidas seguirán siendo las mismas. Seguiremos siendo iguales. Seguiremos haciendo las mismas cosas. E incluso podemos estar en la obra de Dios, hacer la obra de Dios, pero sin haber tocado realmente a Jesús con fe, sino solamente superficialmente. Seguiremos haciendo la obra de Dios superficialmente. Seguiremos asistiendo a los servicios superficialmente, sin una mente y un corazón dispuesto a servir a Dios, sin un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Y en todo momento y en todas circunstancias de nuestra vida seguiremos haciendo las cosas superficialmente. Ahora, sé que muchos le tocan por fe. Muchos tocan a Jesús por fe, como el caso de esta mujer. Una fe ardiente, una fe muy valiosa. Si vemos el caso de esta mujer, esta fe es la que Dios desea que nosotros realmente tengamos, que cuando le pidamos a Dios algo, creamos que lo hemos recibido de parte de Dios, una fe sólida, firme. Y solo los que necesitan verdaderamente de Jesús van a llegar con una fe genuina a buscar a Jesús. Esta es la realidad. Entonces pensemos un poquito. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que buscan. Entonces tenemos que tener una fe sólida. Ahora, ella había escuchado de Jesús. Recuerde usted la frase esa. Ella había escuchado, había oído de Jesús. Y estoy seguro que había escuchado de las sanidades, de los milagros que Jesús había hecho. Quizás no de todos los que nosotros tenemos en la Biblia, quizás incluso muchos más. Entonces él había escuchado quizás del leproso que había sido librado. Había escuchado del paralítico de Capernaum, a quien Jesús le dice en ese momento, cuando habla a la multitud y también de alguna manera hablándole a los religiosos, dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Y le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Seguramente había escuchado esos milagros que el Señor Jesús había hecho. Entonces ella va con fe buscando tocar el borde del vestido del maestro. Y aquí es donde ocurre el milagro. Tan pronto como ella toca el vestido del Señor Jesús, queda sana. Eso es impresionante. Podríamos preguntarnos si la sanidad fue completa o no, es decir, si había sido sanada de la pérdida de la sangre y además, por supuesto, si se había provocado algo más en su vida o de las consecuencias mismas que llevaba la enfermedad. Entonces aquí dice que fue sana inmediatamente. O sea, cuando esta mujer se dio cuenta que había sido sanada, debe haber sentido inmediatamente que su sangre ya no salía más, o sea, ya cesó. Y además
lo que mayormente le llevó a creer en su sanidad es que inmediatamente recobró o sintió que recobró las fuerzas, que se sintió más fuerte y por supuesto con energía, como antes de empezar esa enfermedad 12 años atrás. Hermano querido, cuando Dios obra, cuando Él obra un milagro, Él lo hace de forma extraordinaria y completa. Ahora, aquí en este milagro el Señor identifica a la mujer. Esta sanación no quedó encubierta, no quedó oculta. La sanación, hermano querido, es un acto que de alguna manera manifiesta y evidencia la voluntad de Dios por hacer el bien a las personas, para darles vida. La mujer que estaba impura y por supuesto desechada se convierte sin querer en una proclamadora del evangelio sobre Jesús. Veamos esto. Esta mujer no había sido curada del sangrado crónico y nada más. O sea, no es que se detuvo el fluir de la sangre nada más. No es eso. Sino que sin duda su cuerpo, por la gracia de Dios, había recuperado el número de glóbulos rojos que debía tener. Es como si esta mujer hubiera recibido una transfusión de sangre, y más que una transfusión de sangre, 2 o 3 transfusiones de sangre con todo lo que había perdido. Y sin duda, entonces en ese sentido, esta mujer ahora tenía nuevamente sus glóbulos rojos como correspondía. Volvió a tener color en su rostro. Es como si hubiera recibido, por supuesto, esa transfusión de golpe. Yo me imagino lo contenta que estaba esta mujer, lo feliz que estaba esta mujer. Yo no sé si alguna vez usted en su larga o corta vida ha tenido un momento de felicidad. Debe haber algún momento de felicidad, o alguna vez tendrá algún momento de felicidad. Porque como no escuché muchos amenes, Dios mío, ayúdalo, Señor, ayuda a tus hijos. Así que esa mujer, cuando recibe este milagro, se alegra, se regocija, está contenta. Había sido curada y ella creía que nadie se había dado cuenta. Y seguramente al momento de ser sanada tendió a retroceder para que nadie se diera cuenta. Pero ¿qué pasó allí? De acuerdo a Marcos capítulo 5 versículo 30, mira lo que dice aquí. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ahí los discípulos, la lógica, ves la multitud que te aprieta o te apretuja, como quiera llamarlo usted, y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Es como decir, cualquiera de estas personas que está aquí pudo haberte tocado. Para mí esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay muchos aún en el día de hoy que se acercan a Jesús y, por así decirlo, por así plantearlo, lo aprietan o lo aprisionan, se acercan a Él, pero no le reconocen como el eterno, como el santo, como el Hijo de Dios. Es decir, tienen una proximidad geográfica o física, pero eso es todo, nada más que eso. Observemos aquí la escritura y nos dice que había salido poder de Él. O sea, hermano querido, cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú te acercas a Él, es imposible que no salga poder de Dios. Quiero que lo entiendas de esta manera. Ahora, ¿qué significa que había salido poder de Él? Poder, traducido de la palabra griega dunamis, es donde sacamos, por supuesto, el usual término que es dínamo. Ahora, muchas veces se usa en los evangelios esta palabra poder, dínamos. Recordemos que cuando Jesús fue al desierto, allá en Lucas 4:14,
habla la escritura y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y Jesús volvió en el Dinamus, en el Espíritu o del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, cuando nosotros vemos esto y analizamos esta historia y decimos: me hubiera gustado estar allí, me hubiera fascinado estar allí para ver esa escena extraordinaria. El Señor Jesús, apenas lo tocan, siente que sale poder de él, se detiene y empieza a mirar a la multitud. Alguien me ha tocado. Y empieza a mirar a las personas individualmente. Era una multitud, hermano. Era una multitud y había salido poder de él. ¿Y a cuántas personas llegó ese poder? ¿Puede usted decirme a cuántos llegó? Solo a una. Y había una multitud. Entonces mira a las personas de entre la multitud y sus ojos van mirando, y mientras, por supuesto, va girando su cuerpo hasta que los ve a todos, y sus ojos se fijan en esta mujer que está allí escondida entre el gentío. Entonces la mujer ahí dice, Marcos, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho y que ella había sido quien tocó el borde del manto, entonces inmediatamente se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, le dijo por qué había tocado su manto y cuál era la causa que le había llevado a tocarle. O sea, ella se da cuenta de que no podía pasar desapercibida. Ella ve que Jesús de Nazaret empieza a mirar a la multitud y a observar por todas partes, y cuando los ojos del Hijo de Dios se posan en ella, advierte que no puede quedar oculta. Entonces la Escritura nos dice que ella, con mucho temor, con mucho temblor, como alguien a quien han descubierto haciendo algo que se suponía que no debía hacer. Nos podríamos preguntar muchas cosas aquí, porque claro, pensamos, dices, ¿y en cuál promesa de las Escrituras del Antiguo Testamento se basó esta mujer para haber venido ante la presencia del Mesías, del Hijo de Dios? Seguramente esta mujer haya escuchado las palabras hermosas del salmista ya en el Salmo 103, versículo 1 al 5, cuando habla, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí vemos algo impresionante. Cuando ella es descubierta, se acerca temblando ante Jesús, sin saber cómo Jesús va a reaccionar. Sin duda ella ha conocido hombres religiosos en la sinagoga que le hubiesen tratado con mucha dureza por haber hecho lo que ella hizo, es decir, estando en una condición de impureza legal. Si no le permitían entrar al templo, si no le permitían tocar a nadie, imagínate. Pero cuán precioso es para nuestros corazones saber que aquel que siempre guardó el sentido de la ley no se contaminó cuando increíblemente tocó al leproso y le dijo: quiero, sé limpio. Ni se contaminó con el féretro del hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. Tampoco se contaminó cuando aquella mujer pecadora trajo el perfume de alabastro y lo vertió en sus pies y secó con sus cabellos. La confesión de aquella mujer fue clara y con detalles.
se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le declaró ante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Ella viene y se postra delante de él y le dice toda la verdad. No sabemos qué palabras usó, porque claro, Marcos simplemente nos cuenta algo así bastante superficial. Pensemos por un momento. En esos tiempos, en aquella sociedad, las mujeres no hablaban de sus problemas femeninos ni personales, y menos ante una multitud donde hubieran hombres. Por ello dijo toda la verdad. No le mintió a Jesús. Entonces se produjo un silencio cuando ella terminó de hablar. Parecía que el Salvador del mundo le permitió decir su confesión delante de todos. Y qué precioso es cuando alguien tiene la valentía de decir lo que realmente Jesucristo ha hecho en su vida. Ella no dijo que tenía un resfriado, una gripe, o que me dolía aquí y que sentía un pequeño dolor. No dijo nada de eso. Ella fue clara, fue concisa y le dijo absolutamente todo al Señor. Le contó cuánto tiempo llevaba sufriendo y cómo aquella enfermedad había arruinado su vida. Pero lo más maravilloso de todo esto fue la respuesta del Señor. Ella ya había sido sanada, ella ya había recibido el milagro. Pero mira la respuesta del Señor. En Marcos 5:34 Él le responde y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow, eso es extraordinario. Yo no sé, bueno, usted no estuvo ahí, yo tampoco, pero tiene que haber sido extraordinario para ella. Cuando ella recibe esa palabra, hija, dicha con compasión, con dulzura, su corazón se llenó de esperanza. Quizás hacía mucho tiempo que no la escuchaban, pero Jesús, el Hijo de Dios, la llama hija. Qué tremendo. Y es bueno para nosotros saber que por la gracia de Dios, los que hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas al Señor Jesucristo, y creyendo por supuesto en el valor de su muerte en la cruz, fuimos hechos hijos de Dios. Y la Escritura dice claramente: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjame terminar con este tema y espero que puedas entender lo que aquí sucede. Déjame terminar. La mujer se levanta de su posición de enferma y mira una vez más a aquel que ha hecho el milagro en su vida y vuelve a su casa. La gran sonrisa está en su rostro, una tremenda sonrisa, feliz. Busca a alguien que esté feliz ahí alrededor tuyo. Bueno, por último, mira para acá. Feliz. Una alegría profunda inunda su corazón. El Mesías, Jesús, le ha dicho: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, queda sana de aquel azote. Además de la profunda alegría de ser sanada, creo que su corazón se llenó de gozo al escuchar que Jesús la llamó hija. Jesús, en su gracia y compasión, no le rezongó, no la criticó, tampoco la ridiculizó delante de todos por lo que había dicho. Tampoco le dio un sermón ante toda la multitud sobre el hecho de que Dios conoce todo lo que hacemos, o todo lo contrario. La trató con cariño y la llamó hija. La trató con respeto
y la curó de su enfermedad. Ahora nos podemos hacer una pregunta, y quizás una pregunta técnica, ¿no? ¿Fue contaminado Jesús de Nazaret por esta mujer que lo tocó estando impura desde el punto de vista legal? Es una buena pregunta que debemos hacer. ¿Fue contaminado Jesús de Nazaret por esta mujer que lo tocó siendo impura desde el punto de vista legal? En varias oportunidades el Señor Jesús hizo cosas que desde el punto de vista de la ley de Moisés serían discutibles, visto de una manera superficial, por supuesto. Y recalco estas palabras: Jesús cumplió toda la ley de Dios hasta el último momento y hasta el más mínimo detalle. Pero Él no tuvo ningún reparo en tocar al hombre leproso y sanarlo. Tampoco tuvo problemas de tocar el féretro del hijo de la viuda de Naín y resucitarlo. Y cuando la mujer pecadora en la casa de Simón el leproso lo tocó, Él no dijo que ella lo estaba contaminando. Si Jesucristo fuera solamente un hombre, hubiera sido contaminado, claro que sí, pero Él es el eterno Hijo de Dios y por lo tanto es 3 veces santo, lo que de una manera, es decir, es infinitamente santo, absolutamente y eternamente santo. Y eso nos da un aliciente a nosotros. Por eso me gusta cuando dice el Señor: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No importa en la condición que estés, y no importa cuánto pecado hay en tu vida, cuánta maldad hay en tu vida, y no importa cuánta enfermedad hay en tu vida, Jesús dice: echa sobre mí tus cargas y yo las llevaré. El poder de Jesús se mueve a través de la fe. O sea, Jesús es movido por fe. Él conoce cuando uno de nosotros le busca desesperadamente por fe. La fe hace que el poder de Dios sea desatado y que ese poder sea dirigido a nuestras vidas para sanación, para liberarnos, para cambiar nuestros problemas y darnos una vida mejor. La historia de la mujer enferma revela la importancia de la fe y la confianza en Jesús, así como la respuesta amorosa y sanadora que Él ofrece para aquellos que están experimentando dificultades físicas, dificultades emocionales, dificultades espirituales. Nos anima a venir con fe, nos anima a tener esperanza, a tener confianza. Y tienes que entenderlo: Jesús tiene el poder y Jesús tiene la capacidad para traer sanidad y transformación a nuestras vidas. Y lo único que debemos hacer es creer. Esa mujer decía: si tan solo tocare el borde de su vestido, seré salva. ¿A qué has venido hoy? Cuando nosotros decimos Jesús está aquí, tú miras para todos lados y lo buscas y no lo hallas. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia, su espíritu está aquí. Y cuando tú y yo venimos a este lugar, no venimos a este lugar porque sea lindo, hermoso, bonito, no interesa eso. Venimos a este lugar porque su presencia está aquí y su Espíritu Santo puede tratar con nuestra vida. Y si nosotros creemos que Él puede ayudarnos, entonces debemos acudir a Él con fe, confiando que Él hará el milagro en nuestra vida. Hermano querido, al cerrar este mensaje, yo no puedo dejar de hacer este llamado. No voy a llamarlos a todos aquí porque no serviría. No quiero multitudes, no quiero gente que venga a probar, no quiero gente que venga al altar simplemente a observar, a curiosear.
Yo no sé si vas a ser como esa mujer del flujo de sangre, o yo no sé si vas a ser como ese Bartimeo que gritaba por la ayuda de Jesús. Porque lo único que puede mover la mano de Dios es la fe que tengas en Él. Si lo crees, lo recibirás. Dice, para el que cree, todo es posible. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.